Estamos, hermanos, entrando a la lección número 10. Este día sábado hacemos una introducción para la lección que viene esta semana. El 7 de marzo, que es el próximo sábado, ahí en la iglesia, en la escuela sabática, en las unidades evangelizadoras, estará también ahí tal vez repasando, tal vez aplicando, ¿no? A la clase, ¿no? Ahí en cada clase se estará también estudiando. Em, y hermanos, el título de la lección de esta semana que viene, ahí está, hermanos, en la pantalla, por favor, pueden visualizar. Me gustaría que confirmen si se ve la presentación. ¿Alguien puede leer, hermanos, el título de la lección que está en la pantalla? A ver, ¿alguien? Completos en Cristo. Muy bien, gracias, hermana. Completos en Cristo. De esto vamos a estudiar toda la semana, ¿no? Me gustaría que como introducción participemos entendiendo este título, qué significaría en este caso completos en Cristo. La palabra completos, ¿qué cosa significa la palabra completos? ¿No? Y ahí añade, ¿no? Pero en Cristo dice, o sea, en otras, más o menos que se va entendiendo, ¿no? Completos dice en Cristo. Hermano Justo, Sí, hermana, por favor, participe. eh, aquí está hablando de ser íntegros, o sea, es decir, integralmente, eh, el 100%, no una parte, sino que 100%. Debemos recordar que Pablo estaba advirtiendo de que a la iglesia estaban entrando falsas doctrinas. Y de hecho, habían muchos cristianos que decían de que había que hacer otras cosas además de lo que ya había hecho Cristo. Habían algunos que decían que había que circuncidarse, eh, y así iban agregando algunas cosas que los judíos como pueblo, ¿cierto?, hacían antes como ritos, ¿ya? Agregándoselos a los nuevos conversos, ¿cierto? Como, como parte de ser cristianos, pero que en realidad no eran necesarias porque bastaba con todo lo que ya Cristo había hecho por nosotros. Es decir, nosotros en Cristo somos completos, no necesitamos nada más. Muchas veces pensamos que necesitamos hacer buenas obras, que sí, pero las hacemos porque ya estamos en Cristo, ya las hacemos porque ya Cristo está en nosotros, perdón, ¿cierto? Ah, son los resultados de, pero no la necesidad de, porque nosotros no necesitamos nada, Él ya lo hizo todo. Incluso las obras, como decía antes, y siempre lo repito, el Señor las puso para que nosotros anduviéramos en ellas. O sea, ni siquiera esas son nuestras. O sea, yo no soy buena, Dios es bueno que me usa a mí para hacer lo bueno. Eso, hermanito. Muy bien, hermana Mónica. Entonces, hermanos, ahí está la explicación, ¿no? De este título, completos en Cristo, íntegros al 100%, ¿no? Habían problemas, como dice la hermana, en la iglesia de los colosenses, ¿no? Estaban entrando falsos cristianos, o sea, falsas doctrinas, tradiciones, costumbres, estaba entrando eso. Entonces ahí en la carta eh, se pone en alerta, pues Pablo pone alerta, ¿no? Para hacer ver de que eh, no es aquellos ritos, ¿no? Que son importantes, simplemente son sombra o figuras, ¿no? Para poder entender lo que en el fondo se quiere, que en Cristo uno es completo, totalmente está completo, ¿no? Entonces ahí va, ¿no? El asunto, completos en Cristo, ¿no? A eso no le podemos añadir nada más, ¿no? Ahí está ese misterio, ¿no? Que se descubre, ¿no? Que en Cristo uno está completo. Muy bien. Haz preguntas, hermano, comenta también.
para poder entender la lección, ¿no? De esta semana. En esta Hermano Justo, sí, 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 por disculpe, favor, es continúe. que sí, me Sí. gustaría compartir, si es que puedo, algo con ustedes que busqué respecto a esto mismo que dice aquí de completo en Cristo. Sale mejor explicado a lo mejor. Me permite un momentito. Dice que ser completos en Jesucristo significa que nuestra identidad, aceptación y redención no dependen de añadir méritos personales o cargas religiosas. La obra que Él realizó es suficiente para reconciliarnos con Dios, perdonar nuestros pecados y colocarnos en una relación restaurada bajo su autoridad. Desde una perspectiva hebrea, esta idea se acerca al concepto de shalom como integridad y totalidad, no una perfección externa inmediata, sino una condición de plenitud en el pacto. El shalom, decía aquí mi hermano, que, a ver, denme un segundito. Mm, me perdió aquí un momentito. Dice, el shalom dice, no es solo paz, sino integridad, totalidad, bienestar completo. Eso significa shalom. Y en ese mismo contexto está esta palabra, que, perdón, valga la redundancia, completo. Dice más, dice, por tanto, completos en Cristo no significa que el creyente ya no necesite crecer, sino que no vive desde la carencia espiritual, vive desde la obra consumada del Mesías, descansando en él, perdón, no falta nada para estar plenamente aceptado delante del Padre. Es decir, ahora en lo que crecemos, hermanos, es en santidad, pero el trabajo completo, la obra completa la hizo el Señor. Muy bien, hermana, gracias por su participación. Muy bien, ahí están las aclaraciones, hermanos. No, esto de completos, ¿no? En Cristo, esa palabrita es importante, ¿no? Como dice ahí el comentario, ¿no? De nuestra hermana, es una identidad, ¿no? Identificarse, ¿no? Con Cristo, estar con Cristo, pues en Cristo, ¿no? Y a ello no añadir cargas, ¿no? Como que si esas cargas, ¿no? Em, algo va a ser, ¿no? Con nosotros. Puede tener su beneficio, tal vez en este mundo, ¿no? Como muchas cosas se hacen, no comer, hacer esto, no hacer aquello, tantas cosas. Puede ser beneficioso para este mundo, claro, pero no pues para este plan, ¿no? De salvación, para el Evangelio, ¿no? Porque en Cristo se está todo completo. A eso no le podemos añadir con ningún rito, ¿no? Nada, nada, sino es estar con Cristo, en Cristo, ¿no es cierto? Ahí está todo. Vamos a ver eso, ¿no? Que ahí está la sabiduría de Dios. O sea, plenamente Dios está en Cristo y tener a Cristo es tener todo. Tener sabiduría, tener amor, tener todo, todo, ¿no? Bueno, y habló también que esa palabra shalom, no sé si es hebreo, no, shalom, griego, no, bueno, significa integridad, dice, ¿no? Nuestra hermana nos explica, ¿no? Y hay que crecer en este caso, como decía nuestra hermana, en santidad, ¿no? O sea, estamos preparando, nos está preparando Dios, ¿no? Para vivir con Él por la eternidad, ¿no es cierto? A eso le llamamos este proceso de santificación, o sea, de transformar nuestro carácter, ¿no? Nuestro carácter que tal vez tiene defectos y así. En eso tenemos que crecer, ¿no? Muy bien, hermanos, participen, pregunten, comenten, de ahí aprendemos, hermanos, de vuestra participación. Hoy día, hermanos, es sábado 28 de febrero. En esta semana vamos a estudiar el capítulo 2 de Colosenses. Estamos estudiando este libro de Colosenses. Entonces, en esta semana estudiamos este capítulo 2 y vamos a también ayudarnos con otros versículos de otros libros, como es Hebreos, Isaías,
Primera de Corintios, Deuteronomio, Romanos. Ahí están los versículos, hermano. Ahora, el versículo para memorizar para esta semana, ahí está en la pantalla, hermanos, es Colosenses 2, capítulo 2, versículos 16 y 17. Por favor, abran también vuestras Biblias, que probablemente sean otras versiones, pero seguramente bueno, está hablando de lo mismo, ¿no? Pero las palabras puedan ser diferentes y se puede entender de mejor manera. Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17. Vamos a leer y hermanos, atentos ahí, ayuden hermanos para entender. Por tanto, dice, nadie los juzgue en comida o bebida. Y ya estábamos comentando de eso. ¿Por qué dice aquí el apóstol Pablo, inspirado por Dios, dice, por tanto, nadie los juzgue en comida o bebida, dice, ¿no? Juzgar, ¿no es cierto? O también, o en días de fiesta, o en días de fiesta, ¿no? Nadie les juzgue, ¿no? En días de fiesta, o nuevas lunas, o sábados, dicen, o sábados. Nadie les esté juzgando, ¿no? Por todo esto, lo que dice aquí, comidas, bebidas, días de fiesta, nuevas lunas o sábado. Hermano, Y termino, hermanita, todo esto era, dice, sombra de lo que iba a venir, pero la realidad es Cristo. Entonces ahí da la respuesta, ¿no? Creo que en la parte última, ¿no? De este versículo. Sí, hermana, por favor, participe. bueno, este versículo lo tenemos que poner en contexto con lo que habíamos hablado antes, ¿cierto? De que habían algunos cristianos conversos judíos que querían que aquellos que eran gentiles, que no tenían o que no hacían estas cosas, esto de cuidar la comida o la bebida, qué sé yo, empezaron a hacerlas como un requisito o un prerequisito, ¿cierto? Para ser cristianos, para ser verdaderos cristianos. Es decir, eh, si antes existía una separación, ¿cierto?, en el templo que impedía que gentiles entraran al templo por causa de que eran gentiles, ¿cierto? Ahora ellos hacían una división entre los que cumplían con las leyes rituales que ellos hacían, ¿cierto? Y los que no. Entonces, por eso Pablo les dice que nadie los juzgue por estas cosas, porque en realidad eran sombras, o sea, ellos eran un símbolo de lo que representaba a Jesucristo, pero estamos hablando de la parte ritual. Muchas iglesias afuera, ¿cierto? Nos dicen, ven, que nadie los juzgue por comida. Si podemos comer el chanchito, podemos hacer esto, otro. Y el sábado, que dice ahí, claro, que nadie nos juzgue porque nos guardamos el sábado, pero no se refiere a eso, porque habían rituales que justamente simbolizaban el sacrificio de Jesucristo. O sea, el que sea una sombra no significa que es falso, ¿cierto? Significa que es un reflejo, significa que es parte de, ¿ya? Entonces se refiere a eso. Gracias, hermana, por su participación que nos hace reflexionar. Imagínense ahí al Señor Jesucristo, por ejemplo, respecto a la comida, ¿no? Digamos, él está comiendo, ese que le gustaba comer pescado, ¿no? Entonces, no sé si hoy en día le señalaríamos con el dedo, no, tú eres un pecador, tú no vas a entrar al cielo porque estás comiendo pescado, ¿no? Entonces, pero, y justo a Jesús, al Señor, le señalaban y le decían, no, tú no guardas el sábado porque tú no respetas, ¿no? El sábado no estás haciendo milagros, estás haciendo milagros, por eso tú eres un impostor, un mentiroso, ¿no? O sea, lo juzgaban a él, ¿no? Y así. Entonces, y eso es, ¿no? Miren lo que está diciendo acá, ¿no? Eso no tiene nada que ver respecto, ¿no, hermanos?
a lo que es la salvación. Pensamos que hay requisitos, ¿no es cierto? Que a lo que ya ha hecho Cristo pensamos que hay que añadirle estos requisitos, ¿no? Una y otra cosa. O las obras de la obediencia, incluso a los 10 mandamientos. Pensamos de que eso va a añadir para ser justificados, pero no es así. Entonces, a veces uno puede estar preocupado, ¿no es cierto? Preocupado, ¿no? Como que uno va a ser salvo por las obras que hace, ¿no? Habría que pensar, meditar en todo eso, hermanos, ¿no? Pensar y meditar en eso, ¿no? Porque esa era una triste realidad del tiempo de nuestro Señor Jesucristo y también del apóstol Pablo en ese tiempo. Y hoy en día también se repite lo mismo, hoy en día, ¿no? Que a veces uno ve que como que si algún rito va a hacer algo con nosotros, no simplemente es una sombra, vamos a ver, como dice acá, ¿no? Por tanto, nadie los juzgue en comida o bebida o días de fiesta, nuevas lunas o sábados. Todo esto era sombra de lo que iba a venir. Sombra, dice, de lo que iba a venir, pero la realidad es Cristo. O sea, todo rito que se hacía, hermanos, en el Antiguo Testamento, eso no te va a salvar. Todos los ritos que se hacían, no los sacrificios de los corderos, eso no te va a salvar. O la circuncisión misma, ¿no? No te va a salvar. O sea, en realidad, de repente uno no entiende de que los ritos, ¿no? Los símbolos, tienen pues en el fondo un significado. Y todo está apuntando a Cristo. Y ya teniendo a Cristo, entonces, ¿de qué sirven ya los ritos, pues? ¿No? Entonces, pensando de que el rito va a hacer alguna transformación en nosotros o algo, no. Es Cristo el que hace, pues a Él apuntan todos los ritos, ¿no? Y es que Cristo uno tiene que tenerlo en sí, porque en Él está todo. Eso es lo que el apóstol Pablo, vamos a ver este capítulo 2 de Colosenses, de eso está hablando. Bueno, hermano, pregunta, comenta para poder entender de mejor manera. Hermanos, tal vez leer el capítulo 2 es importante, hermanos. Yo tengo aquí la Biblia abierta, ahí no sé si logran ver en la pantalla. En el capítulo 2 de Colosenses, ¿de qué está hablando? ¿No? Porque de ahí estamos sacando este texto, fuera de su contexto tal vez, para poder entender, ¿no? A ver, si le damos una lectura, hermanos, dice Colosenses 2 aquí empezando el 1, dice, porque quiero que sepan qué gran lucha tengo por ustedes. Entonces ahí, hermanos, el apóstol Pablo tiene una gran lucha, porque los judíos que se han hecho cristianos, algunos decían, pero hay que cumplir pues con los ritos, la circuncisión, por ejemplo, hay que hacer eso, pero eso era simplemente una sombra, ¿no? Para poder, tiene un significado profundo, ¿no? Eso de la circuncisión. Hay ritos que hacemos hoy en día también, pero apuntan, ¿no? A aquello que tal vez, por ejemplo, la cena del Señor, eh, eso apunta a algo que vamos a estar. Eso simplemente es un rito y a veces uno lo toma como vamos a poner el ejemplo, por ejemplo, que de la iglesia, ¿no? O, ¿cómo le llamamos? Romana, papal. Toma, por ejemplo, ahí que el vino o el pan, ¿no? Ellos lo celebran pensando de que realmente ahí está el secreto, ¿no? Que si tú participas de esa comunión de la hostia, ¿no? En la misa, entonces, porque realmente eso es el cuerpo y eso va a actuar en ti, aunque el vino aunque no toman creo todos, sino el sacerdote nada más. Entonces ahí se ha convertido en verdaderamente la sangre de Cristo y entonces eso te va a transformar, pero no es así, pues. No es así. El rito que nosotros también hacemos de la cena del Señor, ¿no? Es un símbolo nada más,
de que Cristo es el que tiene que morar en nosotros, ¿no? Para eh, darnos la vida eterna, ¿no? Porque dice ahí, ¿no? Porque quiero que sepan que gran lucha tengo por ustedes y por los que están en la Odisea, dice. O sea, había una iglesia también, no solamente en los colosenses, sino los laodicenses, ¿no? Había. Y había esa preocupación, esa lucha que tenía este Pablo, por todos los que no me han visto en persona. O sea, no le habían visto, pero él escribía cartas así y le avisaban a él, ¿no? Que estaban leyendo esas cartas. Espero que con esto sean alentados sus corazones y unidos en amor. Entonces aquí la unidad, hermanos, en amor, dice, ¿no? Alentados sus corazones. Alcancen, dice, todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión. Entonces aquí está también, ¿no? Lo que estamos comentando de que lo que falta es una plena seguridad de comprensión, de comprender, estar seguros de que se está comprendiendo realmente qué significa esto. Por ejemplo, debo estar seguro qué cosa es en realidad la circuncisión, ¿no? ¿Qué cosa en el fondo es, no? Incluso los mandamientos de Dios, hermanos, bien lo aclaró el Señor Jesús. Se ha dicho, no matarás, pero tal vez no entendemos, pues, ese mandamiento. Pensamos de que eh, matamos a una persona con un cuchillo, con la pistola, no sé cómo lo matamos a la persona. Pero el Señor aclara y dice, se ha dicho, ¿no es cierto? No matarás. Pero yo os digo, dice, aclara ahí, ¿no? ¿Qué significa el mandamiento? Si tú hieres con un insulto a una persona, dice, ¿no? O bueno, estás matándolo, dice, ¿no? Estás matando. O sea, el bullying, por ejemplo, ¿no? Es matar. Y la ley condena a la muerte eterna, ¿no es cierto? Pues está pecando y uno se va a perder porque está transgrediendo la ley de Dios. En el fondo es así. Miren, ese mandamiento es profundo. O no cometerás adulterio. Se ha dicho no cometerás adulterio. Y eso uno piensa, claro, si yo me acuesto con una mujer, otra mujer que no sea mi esposa, eso es adulterio. No, más allá va de eso, ¿no, hermanos? Si tú miras a una persona, digamos, un varón mira a una mujer y está deseando en su corazón esa mujer, ya cometió adulterio. Y es que ya como que realmente lo hubiese ejecutado así, literalmente, ¿no? Entonces, va más allá, pues, ¿no? Los mandamientos así, va más allá. Entonces, eso es lo que está diciendo, ¿no? Hay que comprender realmente, ¿no? Eso es lo que dice, ¿no? Alcancen todas las riquezas, ¿no? ¿Cómo vamos a alcanzar todas las riquezas? Estas riquezas proceden, dice, de una plena seguridad de comprensión, de que estemos tan seguros, de que estamos comprendiendo, resultando en un verdadero conocimiento, pues, del misterio de Dios. Como que todo fuera un misterio, pero hay que comprender, ya no debe ser misterio, debemos comprender. Entonces, todo esto, lo que se ha mostrado, toda la Biblia, hermanos, lo que te puede decir, lo que nos puede decir, el misterio, pues, es Cristo, ¿no? O sea, en realidad, ahí se condensa todo, pues. Y aclara esto, ¿no? De que ese misterio es Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, en Cristo, hermanos, está todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ahí está la clave, ¿no? Uno tener a Cristo va a tener todos los tesoros de la sabiduría, todos los tesoros del conocimiento, hermanos, teniendo a Cristo, estando en Cristo. Esto lo digo para que nadie los engañe. Entonces, ahí está la clave, ¿no? Que nadie te engañe, ¿no? Que haciendo esta cosa o no haciendo esta cosa, comiendo esto o no estés comiendo, no, así vas a alcanzar salvación. No, nadie os engañe. En Cristo está la solución, está diciendo aquí, ¿no? Esto lo digo para que nadie los engañe con razonamientos persuasivos. De que nos quieren persuadir, te quieren persuadir. O sea, ahí está el problema nosotros también los adventistas, de que nos desviamos, ¿no? De Cristo y ya nosotros estamos yendo en pos de mandamientos, esto, aquello, tengo que hacer esto, que no que tengo que hacer es tantas cosas,
Desviamos nuestra mirada de Cristo y concentramos nuestra vida en lo que tenemos que comer, que no debemos comer, o que debemos hacer una cosa u otra cosa. Nos olvidamos de Cristo. Ahí está el problema de ese tiempo también, ¿no? Esto lo digo para que nadie los engañe con razonamientos persuasivos, porque aún estoy ausente en el cuerpo, dice Pablo, sin embargo, estoy con ustedes en espíritu, regocijándome al ver su buena disciplina y estabilidad de la fe de ustedes en Cristo. O sea, feliz está Pablo, hermanos. ¿Por qué? Porque él escucha noticias, ¿no? De los laodicenses, de los colosenses, ¿no? Que está llegando la carta, ¿no? Y están poniendo en la práctica, aceptan a Jesús, entonces se afirman, se enraizan, se cimentan, ¿no? En Cristo. Cristo es la solución, punto, ¿no? Cristo es todo, ¿no? Eso es lo que está diciendo aquí, ¿no? Regocijándome al ver su buena disciplina y la estabilidad de la fe de ustedes en Cristo. La estabilidad de la fe de ustedes de eso se alegra. Pero justamente el enemigo ataca también, pues, ¿no? Entonces, continúa aquí, ¿no? Hablando, ¿no? En el versículo 6, ¿no? Dice, por tanto, dice, de la manera que recibieron a Cristo Jesús, el Señor, así anden en él. O sea, sigan con él, en él, en él. No se separen de él, no desvíen su mirada a otras cosas, ¿no? Que los ritos van a hacer algo con ustedes, pues el rito no va a hacer nada con ustedes. El que hace todo es Cristo. Entonces anden con Él, en Él, ¿no? Esa es la recomendación que Él hace, ¿no? ¿Cómo debemos andar en Él? Dice, firmemente arraigados. Miren las plantas, hermanos, cómo se arraigan, ¿no? Se arraigan, se agarran firmemente, por ejemplo, de la tierra. Estaba viendo que el maíz, no sé, ¿por qué le sale en la parte inferior, decía al maíz, no? O sea, ahí a la planta, no sé, como una ayuda, ¿no? De como por encima ya sale, ¿no? Como otras raíces que se van a aferrar todavía, ¿no? Para no caer, porque el viento lo hace caer, pues, ¿no? Al maíz, ¿no? Entonces tiene que aferrarse fuerte de la tierra para no caerse. Entonces, ahí esa palabrita, ¿no? Firmemente arraigados y edificados también. En una edificación, hermanos, bueno, cuando hay una buena cimentación, pues no se va a caer la casa. Arraigarse y edificados, pero ¿dónde uno tiene que arraigarse y edificarse sino en Él? Pues Él es la roca, por ejemplo, en la construcción, digamos, una casa en la roca, que es, en este caso, Cristo es importante. Arraigados en las plantas, como estamos comentando, ¿no, hermanos? Entonces, eh, si quieres, hermano, participar, preguntar, participa, hermano, hermana. Esto es importante, hermanos, para aprender. Por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús, el Señor, así anden en él, firmemente arraigados y edificados en él y confirmados en su fe. O sea, las pruebas hacen de que nos estemos confirmando realmente de que estamos en Cristo, tal como fueron instruidos, ¿no? Rebosando de gratitud, rebosando de gratitud, ¿no? O sea, agradeciendo, ¿no? Miren lo que dice aquí, miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía. O esta palabrita, no sé si en otras versiones debe decir, que nadie los engañe, hermano, hermana, que nadie nos engañe. Miren que nadie los haga cautivos, ¿no? Ah, o sea, que te engañen por medio de qué? De filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Entonces, uno puede inventarse diferentes cosas. Por ejemplo, para guardar el sábado, que está en el mandamiento, el cuarto mandamiento de la ley de Dios, los judíos se inventaron, dijeron, para guardar bien, para no fallar, miren a lo que es la mente del ser humano. Pero el enemigo ahí está. Solamente dice que ellos dijeron, hay que dar 1000 pasos, porque dar un paso más de 1000, no, eso ya está, ya es trabajo, ya es trabajo.
Y eso lo ponen pues en sus normas, ¿no? Los judíos. Tal vez con buena intención, pero está pues mal. A eso se está refiriendo, hermanos. Hoy en día tengo entendido que para los judíos tú llevas pues tus lentes, entonces estás llevando una carga y eso ya es pecado. Estás rompiendo el sábado. Para bajar del ascensor de los edificios, hay, hoy en día aprietas el botoncito, ¿no? Para bajar a un piso, subir a un piso, ¿sí? Y ya estás trabajando. Entonces, ellos tienen así eso para guardar sábado. Prácticamente el sábado lo han hecho una carga, pues, ¿no? Y justo cuando el Señor Jesús también estaba ahí en su tiempo, a él cuando hacía milagros, decía, no, tú estás pecando. Eso de estar curando y es trabajo. En otro día se tiene que curar. Entonces, eso, ¿no? Lo que está diciendo aquí, esas son las filosofías vanas, sutilezas, tradición de los hombres conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo, pues, hermanos. Y por eso el Señor Jesús tenía que estar aclarando respecto a cómo se debe observar el cuarto mandamiento del sábado. El sábado está hecho para el hombre. Es lícito hacer el bien en el día sábado. Aclara el Señor Jesucristo, ¿no? Continúa aquí, hermanos, el 9 dice, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él. Esto hemos estudiado, hermanos. O sea, que todo lo que es Dios, ¿no es cierto? Está en Jesucristo, es la plenitud de la deidad. Entonces, hablando, ¿no es cierto? Hablamos del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, la plenitud de la deidad. O sea, Dios está pues en Cristo. Dios, por eso él decía, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, la plenitud, la totalidad de Dios está en Él, en Jesucristo, ¿no? Eso es lo que dice, ¿no? Y eso para que lo vean en esta tierra, ¿no? Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, en Cristo. Y ustedes han sido hechos completos en Él. O sea, cuando uno está en Él, en Jesucristo, estás completo, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Es la cabeza sobre todo poder y autoridad. También en él, dice, ¿no? En él, o sea, estando en él, ¿no es cierto? En él, ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecho de mano. Entonces, miren, va más allá la circuncisión. O sea que nosotros, por ejemplo, que estamos en esta sala, se supone que nosotros también hemos sido circuncidados, hermanos. Fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por mano, no es cortar, no el prepucio del pene. Sí, eso era la práctica como una sombra, ¿no? Botar esa piel, ¿no es cierto? Entonces, incluso la medicina hoy en día dice que eso es bueno, ¿no es cierto? Que genera infecciones, tantos problemas, ¿no? Pero, hermanos, ¿qué significa eso de la circuncisión que realmente Dios había dicho que se haga, ¿no es cierto? Él ha dicho. En el fondo había una enseñanza, ¿no? Era una práctica, sí, pero en el fondo, ¿qué cosa enseñaba? Entonces, también en él ustedes fueron circuncidados, dice, o sea, en él está hablando que en Cristo, cuando tenemos a Cristo, ya hemos sido circuncidados. O sea, estando en él, ya hemos sido circuncidados, hermanos. Ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos. A eso apunta la circuncisión, a estar en Cristo. Estar en Cristo es estar circuncidados. Al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. Entonces, aquí se está refiriendo a estos deseos de la carne, ¿no es cierto? Eh, entonces, uno en esta tierra, pues carnalmente puede vivir un determinado número de años y sin esperanza morirse y perderse, pues no. Pero va más allá, pues no. El tener a Cristo es tener vida eterna, ¿no? Pero en este caso, pues eso es, ¿no? O sea, estar en Cristo es estar circuncidado, ¿no? Como si mediante la circuncisión de Cristo. O sea, el significado de la circuncisión va más allá. Entonces, es estar en Cristo, ¿no? Y dejar las cosas carnales de esta tierra, ¿no?
habiendo sido sepultados con él en el bautismo. Entonces, ahora viene el rito del bautismo, pues hermanos. También tiene un significado, pues eso. No es que el agua del bautismo, del río, el bautisterio, eso es un milagroso, va a ser una transformación en ti, te va a purificar. Ah, tiene que ver el agua, ¿no? El propio rito está enseñando una lección. El hecho de hacer, hermanos, entonces está enseñándote algo que realmente, mira lo que dice, ¿no? Habiendo sido sepultados con él en el bautismo. O sea, uno tiene que morir ese cuerpo, ¿no? La parte carnal, diremos, ¿no? Eh, uno tiene que morir el hombre, ¿no? Pecador, dijo, ¿no? Entonces, nacer de nuevo. El bautismo significa eso, ¿no? Habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también han resucitado con él. Entonces, cuando salimos del agua, hermanos, en el bautismo, entonces, así como él resucitó, también han resucitado con él por la fe. ¿Ah? Entonces, aquí entra en función la fe, creer, pues, que eso es, ¿no? En la acción del poder de Dios, dice, ¿no? Que lo resucitó de entre los muertos. Entonces, eso es lo que está haciendo Dios, nos está convirtiendo de lo que somos hijos del hombre en hijos de Dios, ¿no? Tiene un tremendo significado el bautismo, ¿no? Pero no hay que quedarnos en lo que el bautismo, que el agua, que no sé, cosas que así no, el ser humano a veces no lo comprende bien. Bueno, ¿qué más dice aquí, hermanos? Y cuando ustedes estaban muertos, pues en sus delitos, y en la incircuncisión de su carne, ¿no? Dios les dio vida juntamente con Cristo. Entonces, aquí está hablando, hermanos, pues de que somos incircuncisos cuando no aceptamos a Cristo, ¿no? Eso es así, ¿no? Entonces, ahora han aceptado los colosenses a Cristo, entonces han sido circuncidados, así como nosotros estamos en Cristo, hemos sido circuncidados. Dios les dio vida juntamente con Cristo, dice, habiéndonos perdonado todos los delitos, ¿no? Todos los delitos, todos los pecados, entonces, estando en el Señor Jesucristo, Él nos perdona. Habiendo cancelado, dice, ¿no? El documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros. Bueno, habían decretos que están, ¿no? Claro. Hermano, y justo Sí, por favor, hermano, participe, participe. allí está diciendo decretos. En otras versiones dice cántico y en otras versiones dice ley. Sería bueno que todos vayamos a Deuteronomios capítulo 31. Los que tienen la Biblia abierta, por favor. Si usted busca en su computador, sería bueno que todos lo leamos. ¿De qué ley está hablando? Porque allí dice contra vosotros. Y Pablo era israelita. Entonces, para el pueblo israelita había algo que Dios mandó a escribir en función de que antes que entraran a Canaán terrenal, se le está diciendo estas cosas escritas por Moisés, algo contra el pueblo iba a testificar. Y encontraron capítulo 31, versículo, desde el 19 leamos, porque todo el capítulo es 31. Ahí dice, bueno, si no lo han encontrado no importa. Dice de esta manera el 19. Ahora pues, escribe este cántico y enséñalo a los hijos de Israel. Ponlo en su boca, para que este cántico me sirva de testigo contra los hijos de Israel. Allí dice una vez, contra los hijos de Israel. Porque cuando yo los introduzca en la tierra que juré a los padres, la cual fluye leche y miel, comerán hasta saciarse y engordarán,
se volverán a dioses ajenos. Escúcheme a lo que ellos no sabían, pero Dios lo sabía. Y lo servirán, me enojarán y invalidarán mi pacto. 21. Y cuando les vengan muchas males y angustias, entonces este cántico o esta ley servirá de testigo contra él, pues será recordado por boca de sus descendientes, porque yo conozco lo que proponen de antemano, antes que los introduzca, hasta, a ver qué dice, en la tierra que juré darles a sus padres. Bueno, el 24. Cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley, ahora dice ley, ya no dice cántico, esta ley, y también Colosenses dice mandatos, ordenanzas, eh, escritos en un libro hasta concluirlos. 25. Moisés dio estas órdenes a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová. 26. Tomad este libro de la ley, ¿ves que dicen ley? Y ponle al lado del arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, que esté allí como testigo contra ti. Yo creo que con eso ya entendemos de qué se trataba. ¿Qué es aquello que clavó en Colosenses 2:14? No es la ley de los 10 mandamientos que estaba dentro del arca del pacto, escritas con el dedo de Dios, hechos en 2 tablas de piedra, escritas por ambos lados. Pero este era rollos, libros, que Dios mandó a través de Moisés y lo pusieron al lado del arca del pacto y esto tenía estaba clavándose en Colosenses 2:14. Yo creo que este contexto hay que leerlo repetidas veces todo el capítulo, entonces uno entiende cuál está clavado. Porque generalmente nos utilizan este texto y nos dicen, no, ya ves, nadie os juzgue por un sábado ni en comida, nadie, yo podemos guardar el domingo, nomás es la- el día del Señor. Y eso es mentira. Y el enemigo es muy astuto cuando no leemos la palabra de Dios completa. Muy bien, muy bien. Gracias, hermano Marcelino, ¿no? Por su participación, que nos ayuda a entender de mejor manera lo que estamos estudiando. Como nuestro hermano decía, de que esos decretos tal vez va a ir en contra de ustedes, ¿no? Algo que estaba pensando, hermanos, por ejemplo, se ha dicho, Dios dice, ¿no es cierto?, que el corderito, pues es un símbolo, ¿no? Símbolo de Cristo, ¿no? Para mostrar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no es cierto? A él apunta. Pero una persona en ese tiempo, hoy en día, también puede hacer sacrificios de miles y miles de corderos, como lo hizo Salomón, por ejemplo. Hermanos, a veces el problema, ¿dónde está? Y la Biblia también lo dice, ¿no, hermanos? Tú puedes hacer esas cosas, bien antiguamente también, pero eso de nada te va a servir porque eso no te va a salvar, porque el que salva es Cristo, a Él está apuntando, ¿no? Entonces, a veces nuestra vista lo desviamos, hermanos, incluso de los mandamientos mismos, de los 10 mandamientos, como si el sábado para nosotros fuera nuestro Dios. Nos olvidamos de Cristo y como los judíos, pues, estamos preocupados en obedecer los mandamientos, cuando deberíamos estar en Cristo. Y la observancia de los mandamientos es por amor a Dios y es un resultado de que estamos en Cristo. O sea, ese es el problema, ¿no? Que podemos cometer como lo han cometido en ese tiempo, ¿no? Entonces, lo generamos como si fuera Dios, ¿no? El sábado o el diezmo o la comida y todo, ¿no? Como un requisito, ¿no? Para ser salvo. En sí, hermanos, eso tiene que ser un resultado natural de que estamos en Cristo. Y cuando se guarda, pues se guarda porque tú amas a Dios. Aunque nadie guarda, tú lo guardas porque estás en Cristo, ¿no? En Cristo. Y no como mérito para que uno sea salvo, pues hermanos.
Entonces, vivimos en un mundo así, pues, hermanos, ¿no? Por eso está resaltando el apóstol Pablo en todo lo que escribe, que la clave está estar en Cristo, porque él también tuvo ese problema. Él tenía conocimiento de todo eso, de los decretos, de todo, vivía bajo esos parámetros, no él. Vivía así, pero estaba completamente perdido. Por eso lo pone al tacho de la basura. Dice, todo ese conocimiento lo pongo al tacho de la basura para conocer a Cristo y se concentra a mirar a Cristo. Por eso dice, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y entonces él no pierde de vista a Cristo, pues hermano. Pues vive en Cristo, ¿no es cierto? Eso es lo que nosotros tenemos que entender, hermanos, ¿no? En Cristo está todo, 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 hermanos. Nuestra relación. Si lo amamos a Él, hermanos, lo que ves, es imposible, hermanos, ¿no? Que el que ama está en Cristo, es imposible, ¿no? Que pues desobedezca algún mandamiento, hermanos de Dios. No, no, no puede haber, pues, no, no. Uno que dice que está en Cristo y va a desobedecer algún mandamiento, eso me dice, pues, ¿no? De que es un mentiroso. De boca sí uno puede decir, sí, yo estoy en Cristo. Y si estamos desobedeciendo, pues estoy mal, pues no estoy en Cristo. De boca puedo decir que estoy en Cristo, que soy un cristiano. Pero si estoy desobedeciendo, es que no estoy en Cristo, pues nada que ver con Cristo, ¿no? Entonces, eso es importante, hermanos. En eso se está concentrando eh, Pablo, por eso dice, tengo una gran lucha, una batalla para él, es eso, ¿no? De que los hermanos de Colosas, y hemos visto a los laodicenses, ¿sí? Estén en Cristo y no se despíen para ni la derecha ni la izquierda, sino estén en Cristo, ¿no? Ahí está la clave, ¿no? Entonces, hermanos, dice aquí, no, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Entonces aquí está hablando, hermanos, de Cristo, ¿no? Del 14 dice, ¿no? Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros, esto es lo que nuestro hermano Marcelino nos explicaba, ¿no? Sí, pues habían sus decretos que eran escritura, ¿no? Es como un libro, un rollo, seguramente, ¿no? Escrito ahí, que no estaba dentro del arca, sino estaba fuera del arca, junto al arca estaba. Esos decretos también, ¿no? Entonces, consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz. Pues todo ello, hermanos, pues también ha sido clavado en la cruz. Está señalando a Cristo que a quien apunta todos esos ritos, hermanos, cosas que uno tenía que hacer y si no lo hacías, pues estabas mal, ¿no? Entonces, eso ya pues con Cristo ya está quitado todo eso, ¿no? Y habiendo despojado, dice, a los poderes y autoridades, hizo de ellos, dice, un espectáculo público. Entonces, ¿cómo es el espectáculo público, hermanos? Pues ahí está en la cruz del Calvario, es el espectáculo público para todo el universo, ¿no? Que se está cumpliendo todo eso, ¿no? Todos esos decretos también, ¿no? No, ahí se clava en la cruz, pues, ¿no? Todas esas leyes rituales, ¿no? A diferencia, por supuesto, de los 10 mandamientos, que es el carácter de Dios. Esa es otra cosa, ¿no? Bueno, triunfando sobre ellos por medio de él. O sea, ya logró pues el triunfo. O sea, ahora ya no puede condenarnos. Los decretos, todo eso ya no, porque si estamos en Cristo, no puede, ¿no? Ningún decreto no condenar. No, 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 no puede, ¿no? Es así, ¿no? Que nadie os juzgue, dice aquí, ¿no? En el versículo 16 dice, por tanto, que nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a comida o bebida. Entonces, miren, específicamente aquí ya se va, ¿no es cierto? Que a veces uno desvía su mirada de que la salvación es en Cristo, vida eterna, y a veces podemos estar desviándonos en la comida. Es verdad que la comida que no se come la correcta, nos genera problemas, nos morimos antes de tiempo. Eso es una realidad. Pero la comida no te va a salvar, ¿no? No te afectará tal vez en tu vida espiritual, tal y tantas cosas va a afectar, sí,
es importante, ¿no? Son consejos que Dios nos da para qué comer, qué no comer, entonces, cuidar el cuerpo, ¿no? Que Dios es el que es el dueño incluso de nuestro cuerpo, ¿no? Es muy bueno, ¿no? Nos ayuda. Pero no por eso me voy a salvar o me voy a perder, ¿no? O sea, por la comida, por la bebida o por días de fiesta también, ¿no? Que antiguamente habían pues las fiestas, ¿no? De los tabernáculos, fiestas de los, tantas fiestas, ¿no? Pero están apuntando a algo, ¿no? Hay una lección que aprender ahí en todas fiestas y o lunas nuevas o días de reposo. Aquí está hablando días de reposo, hermanos, porque habían, aparte de los sábados que tenemos, ¿no? El séptimo día de cada semana, aparte de eso, habían otros sábados, pues, ¿no? Ahí están las lunas nuevas, por ejemplo, o días de reposo. Por ejemplo, el día de la expiación era también un día de reposo, pero ese día podía caer en miércoles. Entonces el miércoles se convertía también en un día de, pero para esa fiesta ceremonial, ¿no? Habían muchos días de reposo, ¿no? Donde ya dejaban toda la actividad como un sábado, ¿no? Como el séptimo, se convertía en eso, ¿no? Pero era para explicar alguna lección, alguna enseñanza, pues, hermanos. Hermano, justo yo entiendo Sí, sí, sí. estas lecturas de segundo capítulo de Colosenses y también mirando a Cristo, porque Cristo es lo que debe estar en nuestra mira. Entonces, muchas religiones hay con muchas costumbres, muchas, y a veces nos hacemos esclavos de esas religiones. Y no debemos ser esclavos, debemos ser siervos de Cristo y, y mirarle a Él y procurar imitarle en todo lo que podamos, que Él superó todas eh, esas prácticas que muchas religiones establecen. Entonces, Cristo es muy superior a cualquier religión. Eso es lo que yo entiendo de estas lecturas. Gracias, hermano. Muy bien, hermana. Sí, pues así es, hermana. Por tanto, que nadie se constituya, dice, en juez de ustedes con respecto a comida o bebida o en cuanto a día de fiesta o luna nueva o día de reposo. Cosas que solo son sombra. Están explicando aquí que son solo sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Está señalando en el fondo que el objetivo es Cristo. Lo demás, todos los ritos que hacemos es sombra nada más para estar con Cristo. Nadie los defraude, dice, de su premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración a los ángeles. Esto no, hermanos, de repente crudamente indicando de que yo podría estar haciendo de mis oraciones, de mis vigilias y de mis ayunos como una penitencia, que eso va a hacer algo conmigo, ¿no? ¿No? Entonces, hermanos, pensábamos que somos mejores cristianos porque de repente uno está, ¿no? Ayunando, o sea, y haciendo cosas así, ¿no? No sé, tal vez de añadir más a lo que Dios dice, ¿no? En su palabra. Oye, incluso llegan, ¿no? Personas hasta, ¿no? Que pueden estar la adoración de los ángeles, dice, ¿no? Basándose en las visiones que ha visto, envanecido sin causa por su mente carnal. Entonces, hay una forma así sutil, diremos, sutil, o sea, medio disimulada, que no se da cuenta uno y entonces se desvía, hermano. Podríamos estar nosotros mismos estamos desviados o desviándonos, ¿no? Por algunas cosas, ¿no? Que estamos así resaltando, ¿no? Y no estamos pues en Cristo como deberíamos de estar realmente. A eso se está refiriendo, hermano. Pero no haciéndose a la cabeza, o sea, si no nos estamos agarrando de la cabeza que es Cristo, de la cual todo el cuerpo nutrido y unido por las coyunturas, dice, y ligamentos crece con un crecimiento que es de Dios.
O sea, deberíamos estar unidos como cuerpo, como iglesia, a la cabeza que es Cristo, hermanos, y así que entonces a través de la cabeza, pues el cuerpo sigue las órdenes, ¿no? De la cabeza, ¿no? Entonces, eh, y estamos ligados, pues, por coyunturas, ligamentos, dice, nutrido por la cabeza que es Cristo, ¿no? Que es Cristo, ¿no? Y así debemos crecer, ¿no? Bueno, si ustedes han muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, como Pablo, hermanos, pensemos en Pablo, ¿ah? Como que él bota al tacho de la basura todo lo que él sabía, ¿no? Todo lo que él sabía. Pensaba que practicando todos esos ritos, todas esas cosas, iba a ser un buen cristiano. No podía, pues. Y él decía, miserable de mí, hombre de pecado, ¿no? No, 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 no te va a cambiar, los ritos no te va a cambiar. El que cambia es Cristo, ¿no? ¿Por qué? Dice, como si aún vivieran en el mundo, se someten a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques, ¿no? Todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, ¿no? Según los preceptos y enseñanzas de los hombres, eso es una pregunta que está haciendo, ¿no? ¿Por qué? Eso nos podría estar pasando, ¿no? Viviendo en este mundo, sometiéndonos a preceptos de no, no toques, no manipules, no hagas esto, ¿no? Como decimos de los judíos, no, 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 no des más de 1000 pasos y así, ¿no? Ya estás pecando, ¿no? O esto, aquello, ¿no? O, y así. O a la iglesia tienes que venir así, de esta manera, o esto, aquello, ¿no? Y si no, te juzgan o no, no sé. Pero el asunto no se trata de eso, ¿no? Sino es de una relación con Cristo, estar en Cristo. Y cuando uno está en Cristo, tú vas a pensar, ¿no? Como un hijo o una hija de Dios, decir, pues Señor, me voy a vestir para tu agrado, ¿no? Y lo que te vistas, teniendo en comunión, que eso es lo ideal, para el hombre, para la mujer, para todo, todo lo que hagas, ¿no es cierto? Si lo haces estando con Cristo, esto está perfecto, pues hermanos, ¿no? Eh, ¿Qué más dice aquí? Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Está bien que nosotros, por ejemplo, practiquemos todas las cosas, hermanos, no hagamos todas las cosas, está muy bien, pero eso no tiene pues ningún valor, no nos va a transformar eso por nuestras inclinaciones al pecado, como Pablo tenía, ¿no? Entonces no le podía, practicaba todas esas cosas, era el número uno, hermanos, practicando todos los ritos de este Pablo, pero él seguía siendo un miserable pecador. Él decía, soy un miserable, pues sigo, o sea, quiero hacer el bien, pero no puedo, pues no, y todos los ritos que hacía de nada le servía, pues. Por eso lo pone al tacho de la basura, pues todo eso, ¿no? Y entonces, ya en el capítulo 3 va hablando, ¿no? De cómo eso, o sea, el apetito de la carne, esa tendencia al pecado, cómo se resuelve, aunque ya lo ha dicho, pues, ¿no? Estando en Cristo, pues, hermano. Él descubre eso, por eso dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él descubrió. Y eso es lo que quiere Dios, ¿no? Quiere que seamos así, ¿no? Que digamos nosotros, y no solamente decir, sino vivir, que todo en Cristo es posible, pues hermanos. Todo lo puedo en Cristo, todo el poder, el Señor dice, ¿no? Mayores cosas que lo que he hecho ustedes van a hacer, dice el Señor Jesucristo, ¿no? Pero estando en Cristo, pues estando con Él. En Él se concentra, ¿no? Y no perder de vista a Cristo, hermanos. Si desviamos nuestra mirada al hermano, al pastor, a alguien, hermanos, y ya fuimos, pues ya nos desviamos y vamos a ver que vamos a fracasar en todo, ¿no? Pero mirando a Cristo todo es posible, hermanos. Porque Él produce el querer y el hacer como lo habíamos estudiado, ¿no, hermanos? La lección, ¿no? Que está pasando ahora, ¿no? Entonces, hermanos, de eso vamos a estudiar en esta semana. De eso vamos a estudiar en esta semana y el versículo lo hemos leído en su contexto. Y aquí hay un comentario, hermanos, que dice, ¿te han preguntado alguna vez por qué guardas el sábado?
Ahora, hermanos, si yo te pregunto a ti, y yo preguntaba también a un grupo de hermanos, a ver si te pregunta la gente, ¿por qué guardas? ¿Qué tú le dirías? Y me gustaría preguntar acá también, ¿no? Como, a ver, si yo preguntara a alguien de los que están aquí en esta sala, hermanos, pregunto a la hermana Belea o bien hermano Carlos, Doris y así, a cualquiera de, ¿no? Podría preguntar, ¿no? Pero tenemos el libre albedrío. Alguien, ¿no? Voluntariamente, pues, digamos, te pregunto, hermano, o te pregunta la gente, ¿no? Ver, señor, ¿usted por qué guarda el sábado? Dice, o señora, ¿por qué usted guarda el sábado? ¿Qué le dirías tú? ¿Por qué guardas el sábado? No sé si alguien quisiera responder en pocas palabras, tal vez no. ¿Por qué guardas el sábado? Ah, ¿por qué? Porque Jesús lo hacía. Muy bien, ahí está la respuesta de nuestra hermana Belea. Lo guardo porque Jesús lo hacía, ¿no? Entonces, eh, hermano Marcelino, ¿por qué tú guardas el ¿No te sábado? gusta? Sí, hermano. Ahí está la pregunta. ¿Por qué guardas el Por qué sábado? guardas el sábado? ¿O por qué guardamos el sábado? No, tú. No, no los demás. ¿Por qué Sino, guardo ¿por el qué sábado? tú Cuando guardas uno el sábado? estudia la Biblia con claridad, no solamente uno guarda el sábado o yo guardo el sábado, porque Dios creó en 6 días y el séptimo descansó, pero también Jesús nos enseña con su ejemplo. Él culminó la redención el viernes y el sábado reposó. Y el primer día de la semana resucitó, pero terminando la obra de la redención. Pero todavía las profecías dicen que Dios restaurará también en 7 días, 6 días, y el séptimo será santa convocación, y de mes en mes y de sábado en sábado recordaremos lo que Dios hizo en la creación, en la redención y la restauración final del sábado. Entonces, no solamente nos recuerda la creación, sino también la redención y la restauración final, el, el fin completamente del pecado. No es solamente lo que nosotros nos imaginamos, aún perdurará, pero en ¿dónde pinta el domingo? Absolutamente nada. Muy bien, hermanos, participen. Sí, pues, hermanos, la gente nos va a escuchar, no, claro, lo que vamos a decir, ellos van a decir, ya, para eso se guarda el sábado, por esto. Tal vez la gente se está preguntando, ¿no? Y de repente específicamente nos dice, ¿y tú guardas el sábado para que seas salvo, para salvarte? ¿No? De repente así nos preguntan, ¿no? ¿Qué pasa si no guardo el sábado? Entonces, hay cosas que me pueden preguntar, ¿no es cierto? Pero creo que, hermanos, en el contexto en el cual estamos estudiando, en el contexto de Pablo, lo que está diciendo concentrarse en Cristo, entonces, diríamos, ¿no? Como dice nuestra hermana también, Belea, ¿no? Interesante, ¿no? Que él vea a Jesucristo, que él hacía eso y como quiere seguirle a él, estar con él, hacer lo que él hace, entonces ya, por ahí, ¿no? Interesante, ¿no? Pero en sí, hermanos, para ser salvo no es pues un requisito guardar el sábado de los diezmos o los 10 mandamientos, no. Simplemente es Cristo. El sábado apunta también a Cristo, pues como también decía aquí nuestro hermano Marcelino, ¿no? Ya en el Nuevo Testamento también para nosotros. O sea, de tantas aflicciones que uno puede tener, necesitas un descanso. Pero ese descanso, ese reposo también es Cristo, pues. Entonces ahí se concentra todo en Cristo, hermanos, en Cristo. Entonces, como repito, hermanos, no lo que decía, de que si uno está en Cristo es imposible
imposible que uno sea desobediente a algún mandato del Señor, pues es un resultado natural. Si uno está con Cristo, va a hacer lo que Cristo hacía, pues, obediente a los mandamientos de Dios, no va a obedecerlos, ¿no? Está estando en Cristo, pero no es al revés, no, yo voy a guardar sábado, voy a hacer esto para estar en Cristo, no es así. Lo que primero uno tiene que estar es en Cristo y el sábado guardar incluso debe ser un resultado de que yo amo a Cristo. Por eso dice el Señor Jesús, si tú me amas, o sea, tú estás conmigo, entonces guarda pues el sábado, dice, obedece los mandamientos, ¿no? Obedece los mandamientos. Tiene que ser un resultado de que yo estoy en Cristo, ¿no? Pero lo importante es apuntar a eso, ¿no? Bueno, en las preguntas, ¿no? Como dice el comentario aquí, ¿te han preguntado alguna vez por qué guardas el sábado? Incluso es posible que el texto para memorizar de esta semana se haya utilizado como evidencia en contra de él. Entonces hay mucha gente que dice, ya ves, aquí está, ¿no? En el texto que decíamos que nadie te juzgue en sábado o en comida, no, no lo entiende, ¿no? Entonces, en sí, pues la ley hemos estudiado también, se ha puesto solamente con la finalidad de ver nuestra realidad, de que en qué situación estamos, ¿no? Porque pecado es transgresión de la ley de Dios. Entonces, lo que Dios quiere es que uno se dé cuenta de su triste realidad que está completamente perdido, ¿no? La ley eso nos hace ver como una radiografía, pero la ley no nos salva, la ley no nos puede limpiar el pecado, la ley no nos da mérito para ser salvos. Entonces, la ley más bien nos señala y nos lleva pues a Cristo. Dice, el que te puede limpiar de todo te puede perdonar y tú puedes obedecer incluso. Ahí está, es Cristo. Anda, corre a Él. Y cuando vamos a Él, Señor, le decimos, mira, yo soy así un pecador, soy un mentiroso, un ladrón, un asesino, todas cosas, Señor. Perdóname, ayúdame, sálvame, Señor. Entonces, Él ha hecho todo, dando su vida, ¿no? Por nosotros, para perdonar los pecados, nos perdona y todo, ¿no? Y estando en Él, entonces encontramos paz. Y estando con Él es imposible que ahora seamos desobedientes a algún mandamiento de Dios, ¿no? Entonces, eso tiene que ser un resultado, ¿no? De estar con Él, ¿no? Así tiene que ser, ¿no? Sin embargo, ese versículo no se refiere, pues, hermanos, no está hablando incluso del cuarto mandamiento, lo que hemos leído, ¿no? Que nadie te juzgue en los días de fiesta o reposos, esos son sábados, eran rituales, ¿no? No se está refiriendo al cuarto mandamiento de la ley de Dios, ¿no? Eso es lo que aquí aclara, ¿no? Ese versículo no se refiere al cuarto mandamiento, sino a los errores enseñados por algunos falsos maestros de la iglesia, ¿no? O sea, si tú no estás practicando estos ritos, estás perdido, ¿no? Todos los ritos señalaban a Cristo, ya estoy en Cristo, pues ¿y para qué ya voy a estar guardando esos ritos? O sea, ¿para qué yo voy a estar llevando oveja? ¿No? ¿A dónde voy a llevar ahora, no? Para sacrificar, donde el pastor delante de él, o en el templo voy a llevar mi cordero, lo va a sacrificar. ¿De qué sirve eso? Si el verdadero cordero de Dios ya está, pues es Cristo. A él apuntaba y el asunto es que tú te acerques a él, estés con él. ¿Cuáles eran esos errores, hermanos? Dice aquí. En primer lugar, Pablo los describe como filosofías, vanas sutilezas, tradición de hombres, elementos del mundo y no según Cristo. Entonces, hemos dicho también, hermanos, que a lo que ya Dios había dicho, a los mandamientos, por ejemplo, los 10 mandamientos, ya le añadían más cosas por los judíos. Esa tendencia hay en el ser humano, hermanos. El mandamiento, por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre, o sea, que tú puedes ayudar a tu papá, a tu mamá, tú veas a tu papá, a tu mamá, respetes a tu papá, a tu mamá. Y si tu papá, tu mamá ya es de edad, entonces tú ayúdale, tú así como te ha criado cuando eras niño, no tú ahora tú críale como un niño a tu papá, a tu mamá. Eso es honra a tu padre, a tu madre, yo te voy a dar más años de vida, dice Dios. Pero con la filosofía humana, miren lo que es la mente del hombre, ¿no? El diablo se mete ahí, ¿no? Ese mandamiento lo transforman porque añaden la filosofía humana, o sea, el pensamiento humano dicen, no, es como no quieren ayudar a su papá, a su mamá, simplemente dicen, no, ya lo he consagrado todo a Dios. Es corbán, esa es una palabrita clara. Así que papá, mamá, no te puedo ayudar nada porque todo está consagrado para Dios. Hipócritas, les dice el Señor Jesucristo.
hipócritas, ustedes lo han cambiado mi mandamiento con vuestras tradiciones, con vuestra filosofía, hermanos. Eso es lo que el ser humano hace, hermanos. Para hacer su conveniencia, su gusto, o sea, nuestro gusto, tratamos de cambiar con nuestro pensamiento, pues no queremos hacer lo que dice Dios, ¿no? Entonces, eso es lo que está haciendo. Pablo describe como filosofías y vanas sutilezas, tradición de hombres, elementos del mundo y no según Cristo. Esta falsa enseñanza también pues implicaba la circuncisión y la observancia de las festividades religiosas judías, ¿no? Donde dice, estamos leyendo en, hermanos, en Colosenses, capítulo 2 lo hemos leído, ahí está. Cuando Cristo dice, ¿no? En el 11, cuando Cristo los liberó del poder de su personalidad inclinada al pecado, pues esa tendencia al pecado, ¿no es cierto? Cristo nos libra de eso, ¿no? Entonces, eso significa la circuncisión en el fondo, librarnos del pecado, del cuerpo, de la tendencia al pecado, ¿no es cierto? Del hombre del mundo, que quiere las cosas del mundo. De eso nos libera, ¿no? Cristo. Cuando Cristo los liberó del poder de su personalidad inclinada al pecado, fueron circuncidados con otra clase de circuncisión. Entonces, esa circuncisión que se cortaba literalmente con la mano, con un cuchillo, ¿no? El prepucio, entonces era solamente símbolo, pues eso, ¿no? Pero en el fondo, ¿qué lección daba? Pues era que Cristo es el que nos saca del mundo, pues hermanos, a ser verdaderos hijos de Dios. Ahí dice, hecha por Él y no por seres humanos. O sea, ¿quién hace ese milagro, hermanos? Dios hace ese milagro. Cristo hace ese milagro, ¿no? De sacarnos del mundo, de las tendencias del pecado, de todo eso. No por algún rito que uno hace. Por eso les digo, no permitan que nadie les diga lo que tienen que comer o beber, tampoco se sientan obligados a celebrar las festividades judías, fiestas de guardar, celebraciones de luna nueva o días de descanso o reposo. Ciertos rituales de purificación tradicionales del judaísmo, hermanos, dice así, reglamentos relacionados con la comida, ¿no? Este es un comentario, ¿no? Y aquí, hermanos, habla pues, no, Colosenses 2:21, no coman esto, no prueben esto otro, no toquen aquello, así dice Colosenses 2:21. O sea, que se piensa que a veces con eso estás consagrado a Dios, no. O sea, no comas esto, no des esto, no tienes que venir aquí, tienes que estar con corbata o tienes cosas, porque si no estás con eso, como si estuvieras pecando. Entonces, ya no miras aquí, sino en esas cosas de la ropa, de esos ritos, no desviaste tu mirada a los ritos. Y eso, ese es un problema, ¿no? Que uno puede estar cometiendo. Continúa aquí, hermanos, el comentario. Y la adoración de ángeles o un intento de emular la adoración angélica. O de repente hasta esas cosas hay, pues, hermanos, ¿no? Hay gente que aparenta tener humildad, dice, ¿no? Eso es lo que se puede visualizar de repente, ¿no? Hace las cosas, ¿no? Eh, y como adora, dice a los ángeles, ¿no? Siempre habla de las visiones que ha tenido y quiere que todos lo imiten, la imiten. No les hagan caso ni dejen que decidan lo que ustedes deben hacer, dice aquí la palabra de Dios. Ellos presumen de lo que no han visto y se guían solo por ideas humanas. Entonces ellos están presumiendo de que han visto visiones por aquí, por allá, cosas así, ¿no? No, no se dejen convencer, ¿no es cierto? Eso se está diciendo ahí, ¿no? Entonces, la idea principal es de que uno esté con Cristo, ¿no? Y todo señala a Cristo. Por último, ella se basa, dice, por último, ella se basaba en mandatos y enseñanzas de hombres y posiblemente implicaba, dice, prácticas ascéticas. Ahí están los versículos 22 y 23. Esas reglas, ¿no? Hablan de lo que se acaba con el uso y no son mandamientos de Dios, sino enseñanzas humanas. Parecen ser sabias porque requieren pues que la gente practique una intensa devoción que se niegue,
sí, dice, ¿no? Que se niegue sí, sí misma, dice, y que castigue severamente el cuerpo, pero no ayuda a controlar los malos deseos de nuestra personalidad inclinada a pecar. Es como decir, a veces nosotros nos podemos ufanar, hermanos. La iglesia adventista es lo máximo en alimentación. Miren, los hermanos ahí en Loma Linda, por ejemplo, la zona azul, creo que dicen, más de 100 años viven. Los adventistas viven así, dicen, ¿no? Más de 100 años viven. Y uno se ufana, como si fuera eso. O sea, está bien, uno va a vivir más años, está pues, bien, no, no está mal tampoco, ¿no, hermanos? Y va a servir de mejor manera también a Dios, está bien. Pero eso no nos salva, pues, hermanos, no nos salva, no nos salva. Pero eso es bueno, ¿no? Pero eso no te va a salvar, no te va a transformar, no te va a limpiar tu pecado, no, no. Aunque es bueno, ¿no? Esos todos consejos, ¿no? Para estar sano y vivir más años. Entonces, eso, hermanos, hay que entender, no desviar nuestra mirada a otras cosas, ¿no? Porque estando en Cristo, hermanos, de hecho, vamos a también, si queremos, si somos obedientes, pues, hermanos, vamos a practicar todo eso, ¿no? Las recomendaciones que hace Dios a través de espíritus de profecía a la iglesia adventista, ¿no? Estando con Cristo, tampoco vas a dejar, pues, hermanos, todas las recomendaciones que da espíritu de profecía. Lo vas a hacer de corazón, no como un requisito para salvación, no. Porque el que salva es Cristo y ya está salvo en Cristo y entonces tú haces todo lo que dice, incluso lo que dice espíritu de profecía. Lo haces, ¿no? Bueno, ¿qué más dice aquí? Estos falsos maestros eran religiosos y sinceros. Claro, eso no se puede negar, ¿no? Pero es evidente que entendían erróneamente el Evangelio. Entonces estamos viendo que lo erróneo es de que como si fuera un requisito para salvación, hacer esto o aquello. Eso es el error, ¿no? Entonces, a eso se está refiriendo aquí, ¿no? Pero es Cristo, ¿no? Lo que, a quién debemos mirar y estar con Él. Y estando con Él, hermanos, pues ahí vamos a tener incluso el poder de hasta de alimentarnos correctamente, de tener la sabiduría, no estar bien mentalmente, espiritualmente, socialmente. Estando con Cristo, pues es una luz y eres una bendición para este mundo, ¿no? Estando con Cristo. Esto, ¿no? Esto es a través del Espíritu Santo, no está en Cristo. Esta semana veremos por qué y descubriremos que el versículo para memorizar no tiene nada que ver con la observancia del séptimo día o sábado semanal de acuerdo al cuarto mandamiento. Claro. Así que hermanos, esa es la lección, o sea, esta es la introducción. Uy, nos hemos pasado de tiempo. Voy a pedir a ver, hermana Belea está con nosotros, pero hermana Belea, ¿puede despedirnos con una oración, hermana? Bueno. Tal vez ya están alistándose para ir a la iglesia. Oremos. ¿Me Sí, escucha? hermanita. Sí, Ya, sí, hermana. Ora, ora, hermanita, vamos, ora, ora. vamos ahora. Bendito Padre que estás en los cielos, Señor, gracias porque en este día tan especial nos permites reunirnos, juntarnos, este grupo de tus hijos, Señor. Te agradecemos por la vida que nos das, las oportunidades, por la familia que nos das, por este grupo de iglesia en el que estamos siempre congregándonos. Te agradecemos porque tú viniste al mundo a enseñarnos a ser, uh, porque tú viniste a ser un ejemplo para nosotros, Padre, a través de Jesucristo. Y te rogamos que pongas en nuestro corazón, en nuestra mente siempre a tu Hijo y también que podamos aprender de tu palabra, estudiar tu palabra y también rogarte por nuestros hijos, Señor, esta mañana, por tus hijos que están presentes también, especialmente
por los que están dolidos, afectados físicamente. Hemos escuchado el pedido de nuestra hermana Nancy. Señor, que permítele que pueda ella movilizarse según sus fuerzas para que pueda restaurarse su cuerpo. Señor, te rogamos por ella, te rogamos por cada uno de nuestros hermanos que estamos reunidos aquí, por nuestros hijos, nuestras hijas, Señor, que te puedan conocer, que puedan aceptar el ejemplo de tu Hijo Jesucristo en sus vidas. Señor, te rogamos por las personas con las que nos relacionamos a diario. Señor, te rogamos por sus necesidades, que, que tú, Señor, puedas visitarnos con tu Santo Espíritu y puedas transformar nuestras vidas y también la vida de nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros parientes y también las personas con las que compartimos la vida, Señor. Te rogamos durante esta semana hemos visto muchas necesidades de muchos. Te agradecemos porque muchos se han recuperado y se están recuperando. Gracias, Padre, por lo que nos das a estos hermanos que siempre están preocupados, porque podamos aprender de ti. Te rogamos por nuestro hermano Marcelino, nuestro hermano Justo, nuestra hermana Mónica, y así nuestro hermano Yura, eh, nuestro hermano Waiki, y así, que siempre están ellos preocupados, nuestra hermana Rosita, para que podamos alimentarnos espiritualmente. Te agradecemos porque recibimos todo el esfuerzo de Kusisami, ese equipo que nos envía tantos mensajes, Señor. Y así todos tus hijos están manifestándose de diferentes formas para que podamos seguir el camino que nos ha señalado tu Hijo Jesús en vida, en obra. Gracias, Padre, por esta lección de, de esta semana, de hoy día, y te rogamos que tú puedas estar en nuestros corazones y podamos acercarnos más a ti y que tú, Señor, puedas sanar nuestras heridas físicas, mentales, espirituales, sociales, Señor, que estamos en este mundo que no es fácil, pero estamos siempre buscando tu presencia en nuestra vida, en nuestros corazones. Te rogamos por cada uno de los que estamos presentes hoy, Señor, y te pedimos tu bendición para cada uno de nosotros, Padre, para nuestras iglesias también, para nuestros entornos. Estos favores te suplicamos sin merecerlo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Gracias, hermana Delia. Nos despedimos, hermanos. Un feliz sábado, hermanos, para cada uno de ustedes. Feliz sábado, hermanos.